frente a nuestra acuarela, ya se ha secado. Miren cómo está estirada, ¿se dan cuenta? Los masking han hecho su trabajo, la tienen estiradita. Ya tenemos la aguada aplicada, está seca, y ahora vamos a humedecer un poco esto, ¿de acuerdo? Pero junto con humedecer esto también vamos a humedecer nuestros colores, ¿bien? Les contaba de la necesidad de limpiar un poco la paleta, de manera que ustedes vean de hacerlo antes de empezar, ¿de acuerdo? Esto es recomendable. Así se reviven los colores inmediatamente, pero además yo les sugeriría humedecer con este esparsor, es muy útil, muy bueno incluso. ¿Ya? Uno le otorga un poquito de humedad a la superficie para que no esté del todo seca, ¿bien? Al menos en esta etapa. Más adelante vamos a trabajar con los colores más secos. También aquí tengo mis 3 botes de agua, puede ser uno, no tienen por qué ser 3, a mí me gustan para no... ¿ya? Y mi dispensador de pinceles, pero que lo vamos a correr hacia el lado, y en realidad yo trabajo con este dispensador donde voy usando los pinceles que vamos utilizando. Vamos poniendo por acá, si voy eligiendo mis pinceles de trabajo, vamos a trabajar con este posiblemente, y posiblemente también vamos a trabajar con esto, en esta etapa. Son los pinceles que van a estar puestos y de manera de que podamos ir trabajando con ellos. Bien, ahora aplicamos. ¿Se dan cuenta que ahí me quedó una marca? Eso es porque apliqué muy fuerte el color en su momento, en ese punto, ¿de acuerdo? Tiene solución, pero hay que fijarse de aplicarlo en forma inmediata y esparcirlo lo antes posible para evitar ese tipo de marcas que tienen solución. Por supuesto, en acuarela todo tiene solución, con distinto a lo que la gente piensa. Hay gente que dice que la mancha puesta no se saca en acuarela, pero la verdad las cosas es que no es así, se puede corregir perfectamente bien y lo vamos a ir viendo en el proceso, ¿ya? De hecho, un lado bueno que haya ocurrido eso para que veamos este ejercicio. Entonces, la primera aguada, la acuarela siempre se trabaja en capas muy aguadas, ¿de acuerdo? No pastosas, siempre muy aguadas. Y son esta sucesión de capas las que van a ir configurando nuestra pintura, ¿bien? Y con esto yo ya puedo hacer descansar un poco esto. Incluso puedo aprovechar de delimitar. Miren, aquí como está seco, delimitar es mucho más fácil, pero me interesaba que entendieran que esto no importa que el color se salga, porque la atmósfera del color debe contarnos que en realidad irradia hacia el resto de la pintura. ¿Se dan cuenta? Esto tiene esa característica. Vamos a irnos con este amarillo. Me gusta que en esta etapa, bueno, la acuarela tiene esa capacidad es una técnica muy expresiva, muy suelta, yo diría, ¿ya? Después uno puede entrar en detalle, pero en esta etapa yo les sugiero que se suelten, que gocen el pincel y el color, ¿de acuerdo? Y que vayan poniendo, instalando con muy poca agua. Si se pasa no importa, pero que quede la expresión. Si hay algunos sectores que queden sin, incluso no importa, ¿ya? Pero esta etapa es como bonito que la acuarela, dentro de sus cualidades, es que irradia hacia la atmósfera que habíamos propuesto. Entonces yo incluso aquí le pongo un poco más de agua para que se salga el color de los límites un poco, de manera de que de alguna forma infecte con su color a la atmósfera, ¿ya? Y por último, hacia este otro lado tenemos un verde, que vamos a poner por acá. Bien. Yo tengo el verde preparado aquí, ¿de acuerdo? Pero que nunca se olviden que el verde es un color secundario y como tal es la mezcla del amarillo con el azul, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí yo lo voy a usar como
el color terciario que estoy pintando, ya, y olvidándome de su calidad. Azul será el entorno. ¿Bien? Toda esta elección de colores no lo hagan ustedes exactamente igual a mí. Si quieren sí, si no quieren no. Pueden cambiar, pueden ya. Esto ya empieza a operar la libertad creadora e interpretativa de cada uno de ustedes, por cierto. ¿Ya? Un asunto importante ya en este momento en que vamos a aplicar color ya es fijar también un concepto que es muy importante, que es la fuente de luz. ¿De dónde viene la fuente de luz? Es un tema que ustedes no deben olvidar de tener en consideración. ¿De dónde viene la fuente de luz en nuestra pintura? ¿Ya? Vamos a tener que definirla. Unos podrán arrojarla desde este punto, otros podrán arrojarla así, otros podrán arrojarla desde este otro punto. Porque eso va a ser determinante para aplicar las sombras y los distintos valores de luz en cada color. ¿De acuerdo? Yo aquí acabo de sacar un poco de pintura que está más o menos en condiciones de venirse hacia abajo. Yo estoy trabajando con una pequeña pendiente, es decir, de la tabla, o sea, ustedes podrían poner abajo un libro y más o menos van a tener la pendiente. Y eso es bueno porque es bueno para que el color vaya corriendo. Entonces yo trato de aplicarlo siempre en las partes altas y vaya corriendo. Miren cómo el color en estos puntos ya incluso se fue hacia los lados de la pintura y de alguna forma irradió e infectó toda la atmósfera con estos primeros dejos de su color. Como ya está seco el rojo, ya vamos a tirarnos con el rojo con una segunda mano. Y dando una segunda mano, que incluso la voy a dar rápidamente a todo el paralelepípedo. Ojo, es una mano muy aguada, ¿de acuerdo? Aquí estamos trabajando con agua. Les recuerdo esto, que esto no es témpera, esto es acuarela, ¿de acuerdo? De manera que ustedes con el agua vayan corriendo el color, y en la acuarela les vuelvo a repetir que esto se trata de capa tras capa, transparencia tras transparencia. Esto es lo lindo de esta técnica, ¿ya? Esta técnica no es una técnica cubritiva, ¿de acuerdo? No, es una técnica absolutamente de capas. Y cada capa va dando intensidades y va dando tonalidades. Después pueden ir mezclando colores, incluso, ya, para ir trabajando con cada una de ellas. Bien, en el color rojo estamos bien. Voy a reforzar el amarillo ahora. En lo sucesivo van a ver cómo vamos a ir mezclando para obtener tonalidades de acuerdo justamente al trabajo de la rosa cromática, que les va a servir para ir haciendo los grises correspondientes, que son con los colores complementarios, de manera que se vayan ejerciendo la luz. No estamos usando ni negros ni blancos, solamente estamos usando los colores primarios, en este caso secundarios, y serán sus complementarios los que nos darán las sombras. Bien, en esta etapa yo les sugiero, ahora voy a parar un poco porque quiero trabajar los azules del fondo. Especialmente vamos a hacer una ligera pasada al cielo para generar un efecto de nubes, y a su vez las caras laterales, que son los que encierran los paramentos laterales, que son los que encierran estos tres elementos. ¿Bien? Fíjense que como mancha el pigmento inmediatamente el papel, así que cuando vaya a ocurrir eso, ustedes inmediatamente disuelvan, ¿no? Cosa que no quede la huella del pincel o del pigmento abajo. Trabajen capa a capa y capas muy. Incluso es recomendable cuando tengan una perspectiva y sabemos que todos los puntos concorren a este centro, ustedes con el pincel vayan dibujando y pinten un poco en favor de la perspectiva, cosa de acentuar y darle intención a la aplicación del color. ¿De acuerdo? En este caso yo estoy aplicando de esta manera, se dan cuenta, en función del sentido del pincel va en sentido de la perspectiva. ¿Para qué? Para dar mayor profundidad y a su vez mayor intención al dibujo. Bien. Se dan cuenta, le puse mucho pigmento, entonces tengo que preocuparme que este pigmento disolverlo rápidamente para que no se me empiece a pasar hacia los lados.
Bien, aquí voy a tener un problema porque se me va a tratar de mezclar el azul con el rojo está húmedo, ¿bien? Pero como estamos en esta instancia de aplicar las primeras capas, no me importa mayormente, pero sí es importante tener en cuenta que cuando el color del lado está húmedo, yo no puedo aplicar límites, ¿de acuerdo? En este caso está seco, entonces yo aquí puedo aplicar perfectamente bien este límite, no tengo mayor inconveniente, ¿bien? Pero ahí, miren lo mismo, se dan cuenta, inmediatamente el color explota hacia adentro del otro color y lo invade, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no está húmedo, porque no está seco todavía, ¿de acuerdo? Pero vamos a dejarlo que eso ocurra, creo que va a ser un efecto bonito también en este primer momento. Después... Y ahí vamos llegando. Esta zona va a ser la zona más alumbrada porque yo vengo con la luz de esta manera. Entonces todas estas caras van a ser caras más oscuras después. Bien. Ya podría pensar en algún tipo de solución de piso, ¿de acuerdo? Y aquí yo podría buscar un color que me entusiasme para el piso de manera que mejor que sea distinto a los muros o bien que sea azul también. Bien. Bien lila. Un tonito más de lila. Para distinguirlo respecto de los parámetros que son bien azules. Y yo me voy con el pincel grueso, si se dan cuenta, como este pincel es de muy buena calidad en realidad, me permite contornear muy bien, ¿bien? Porque es una verdadera pluma. Vamos a trabajar el color amarillo. ¿Bien? Vamos a empezar a delinear y a delimitar. Con el rojo. Fíjense cuando preparan el color que no queden brumos. Se dan cuenta que quedan unos brumos producto del... Fíjense que esos brumos se deshagan bien, porque son pigmentos que hay que disolverlos todavía. Bien, tenemos humedecido todo esto. Creo que voy a trabajar un poco el cielo ahora, ¿ya? Para ese efecto vamos a situar, vamos a humedecer cierta área del mismo cielo, ¿ya? Y aquí vamos a usar un truco para generar un efecto de nubes, en que vamos a usar un poco del gris, del azul, que si lo enfrentamos con un tono de naranjo, o sea, preparamos un poco de rojito con un poco de naranjo, vamos a generar un gris que ustedes lo pueden entender en su círculo cromático, especialmente en los colores complementarios. Miren cómo baja esto. ¿Ven? Incluso en este momento yo creo que sería interesante, fíjense, ya dejémoslo todo, lo pintamos, humedecemos esta zona. Aquí traten de no pasarse respecto a los paramentos, traten de no pasarse respecto a los paramentos. Bien. Vamos a hacer un cielo más bien tormentoso, ¿ya? Espera que se seque un poquito. Y como les digo, preparen este azul.
sea, si lo quieren hacer de esta manera, ¿de acuerdo? Pero váyanse, auxíliense con los colores del círculo cromático, como les decía, es una muy buena ayuda. Su complementario es el naranjo. Ya, preparen un poco de naranjo al azul. Sacan un poco de naranjo. Bien. Hacen el naranjo y aquí se van al azul y van a generar el gris que andan buscando. Suelto un poquito de azul. Y aquí ya estamos. Vamos a dejar secar y van a ver el efecto interesante que va a aparecer. Le vamos a aplicar un poquito de sombras. Ojo que ahí arriba está un poco mojado, no sé si se lo van a dar cuenta. Por lo tanto vamos a tener un poco más de cuidado respecto de el aplicar el color. ¿Ya? Les recuerdo que para mí la luz viene en este sentido. Por lo tanto, esta es la cara más oscura y la otra es la cara más expuesta. Pero siento que todavía está muy clara esa cara. De manera de que vamos a tratar de hacer un nuevo baño de una nueva capa de verde en general, ¿de acuerdo? Antes de empezar a valorizar las sombras. Es un morado muy parecido al que aplicamos las nubes, ¿ya? Así que el amarillo con ese color yo creo que nos va a dar un muy buen secundario para poder trabajar sus sombras, sus grises. ¿Ya? Son un poco más azul para bajar un poco la tonalidad. Y ahí lo vamos a dejar secar. Bien. Aquí ya se va a generar nuestro. Y ahora vamos a empezar con las sombras de este paramento, ¿ya? Porque recordemos que nuestras luces vienen desde acá. Como este tema tiene mucho que ver con la perspectiva y el color, aquí abajo se nos juntó una cantidad importante de agua y que ha arrastrado el color hacia abajo y que lo vamos a manejar y vamos a limpiar eso. ¿Cómo limpiamos esto? Nuevamente, tomamos el pincel, lo estrujamos con los dedos o bien lo limpiamos con la servilleta, ¿ya? Y miren cómo absorbe el color al tocar el color. Miren, el pincel se llevó todo el pigmento, ¿se dan cuenta? Volvemos a mojarlo, volvemos a secarlo y miren cómo el pincel se absorbe ese residuo de agua, que no quiero que quede oscuro allá abajo. ¿Bien? Y ya ahí llegamos a un nivel de emparejamiento de la capa más oscura. Bien. Ojo, también voy a tener cuidado acá con los cristales, por lo tanto para no equivocarme, voy a marcarlo inmediatamente hasta donde llegue la capa opaca y la capa transparente la dejamos ahí. Bien, como dibuja el pincel. Dejamos esta capa lista. Bien, nos tiramos con el verde. ¿Ya? Les recomiendo aquí cuando usemos el verde, ya que también se enfrenta a un color medio vermellón como color complementario, que es el rojo, ¿no es cierto? Genérenlo con la misma paleta y miren qué lindo verde va a salir. Estamos todavía medio húmedos, ¿no? Vamos a dejarlo secar un poco para que no se nos vaya a pasar el tono hacia la cara alumbrada. ¿Ya? Vamos a dejar que descanse un poco el color. Ya, aquí vamos a detenernos un poco
porque vamos a marcar el tema de las sombras arrojadas, ¿ya? Entonces es bueno que se seque el dibujo, vamos a rayarlo un poco para poder hablar sobre las sombras arrojadas. Entonces ahora nos vamos a detener en las sombras arrojadas, que es una herramienta muy importante para entender la volumetría de los proyectos que estamos haciendo. Lo primero que vamos a centrarnos en que este muro, que está más sombreado, porque la luz viene en este sentido, ¿no es cierto? Entonces esta cara está más sombreada. Entonces esto arroja una sombra por su cara lateral, que vendría a ser esta línea de acá, ¿no es cierto? Que se arroja desde arriba y baja por acá, ¿no es cierto? Pasa por atrás de este volumen, llega hasta ese vértice, y lógicamente acá también se arroja en el piso. Y aquí se dice que aparece porque tenemos esta transparencia y llega por acá. Es decir, toda esta parte del dibujo está afectada por esta sombra arrojada. Bien, por tanto, este volumen ya no puede arrojar sombra sobre sombra, solamente podría arrojar sombra proyectada en el piso más allá de su altura, si así fuera, ¿no es cierto? Es decir, si yo tuviera una paralela acá, ¿no es cierto?, yo podría decir que este volumen amarillo, ¿no es cierto?, pudiera arrojar una sombra en este sentido. Por lo tanto, podría hacer eso, en el mejor de los casos, ¿verdad? Y de acá, y en este sentido, si tomamos nuestra, ¿no es cierto?, punto tercero está por acá, más o menos, entonces uno podría decir que la sombra que arroja este volumen va a ser más o menos esta, y más o menos va a ser una sombra parecida a esto. Esto es lo que después debería, como tomar el ángulo, debería tomar una cosa así. Bien, son como las sombras que tenemos que tener presentes en nuestro dibujo. Bien. El piso, vamos a partir por el piso ya que estamos trabajando con este color. Entonces, para no cambiar, toda esta zona la vemos afectada por esta sombra. Y ahí esa sombra sube. Entonces, ¿cómo sube? Sube con el azul. Vamos a dejar ahí por el momento. Ahora me falta aplicar la sombra del verde. Si ustedes se dan cuenta, ya el amarillo lo tiene, el rojo también, pero el verde tenemos que está muy plano. Por lo tanto, en esta zona, entonces aquí con la primera mano me tiro solamente con un velo acá. Ustedes se cuenta cómo la acuarela actúa por capas. Y en este caso específico, el verde me va a hacer la sombra del cristal con una sola capita de verde, ¿se dan cuenta? Y ahí tengo la sombra de ese cristal, hago lo mismo con el rojo, el gris, su complemento es el granate, y cuyo complemento del rojo es el verde. Entonces tenemos el verde acá, un poquito de rojo, y solamente con una pequeña aguada vamos a pasar todo esto para abajo. Vamos a pasarlo entero en realidad porque para que se sumen las dos capas. De esta manera, al sumarse se oscurece la capa de arriba y se hace la diferencia de la transparencia del cristal. Como les decía anteriormente, ustedes siempre traten de acomodar el dibujo a su posición, no ustedes al dibujo. Yo lo estoy haciendo, en realidad haciendo unas contorsiones aquí, porque no puedo moverlo con la cámara, pero lo ideal es que ustedes tomen el dibujo, lo giren y lo vayan aplicando a sus necesidades. Bien, pueden ir secando el pincel en la medida que van cambiando de color. Lo estoy haciendo aquí para generar
estos detalles. Con el amarillo lo mismo, pues pasaría una capa de amarillo con su sombra en este punto para generar la transparencia del cristal en el amarillo. ¿Bien? Entonces tenemos la capa nueva, el amarillo tiene un lila como complemento y a su vez me permite generar la transparencia en el cristal de la zona de apoyo. ¿Se dan cuenta cómo se suman las? Tenemos como una suma vectorial esto. Vamos a dejar secar del prisma en esta zona. ¿No es cierto? Este llega hasta el volumen vecino. Este es el prisma, ya no es un muro. ¿Se dan cuenta? Y aquí esto sube, no sube con el mismo color, sube con el color del verde acá, que se me va para allá, que se va en la vertical. Entonces, este verde lo obteníamos como, es el complemento la sombra del verde, lo conseguíamos con su complemento que es un rojo. Entonces, del verde, tomábamos su complemento de rojo, ¿no es cierto? Y con eso lográbamos la sombra un poquito rojo. En realidad, acuérdense del peso específico de los colores, que eso hay que manejarlo con alta delicadeza. Que sería este. Me fui muy al rojo, bien arreglo. Ahí está marcado, ustedes se dan cuenta cómo marcamos la sombra, que lo vimos anteriormente, en los pasos anteriores. Entonces, esta es la sombra arrojada y es la sombra que me va a destacar. Y a su vez la sumatoria de colores por sus capas me va a marcar la proyección. Pasa lo mismo con el rojo respecto al amarillo, ¿ya? Aquí se nos olvidó marcarlo incluso. Pero tenemos lo mismo, esta sombra se arroja, se sube y se llega. Como tengo una línea que ya se está más o menos secando, y vamos a ver algunos truquillos que les pueden ser útiles para efecto de dar carácter, un poco más de fuerza al dibujo en acuarela cuando se trata especialmente más urbano, ¿de acuerdo? Uno de ellos es el uso de la tinta como elemento complementario en la acuarela, que se usa mucho, ¿ya? Yo uso siempre una tinta soluble. En este caso voy a usar un plumón fino, también se puede usar pluma, también se puede usar otra herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, en el uso de estos volúmenes yo voy a remarcar algunos bordes para darle más fuerza y más intención al dibujo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, aquí voy a remarcar este vértice. Incluso después van a ver la textura y la iluminación manual. Aquí también, por ejemplo, estoy marcando el cristal. ¿Bien? Solamente estoy dando unos tonos de líneas guías, no es entero, porque si no queda muy pesado. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, a la persona que habíamos dibujado, también lo voy a remarcar un poquito. Puedo adelantar el pie si quiero, ¿no es cierto? Después lo vamos a aplicar color a eso. También aquí abajo. Aquí, por ejemplo, lo mismo, lo vamos a tomar con él. Esto es un elemento complementario de la acuarela, pero aquí es un buen complemento porque en realidad destaca bastante los volúmenes cuando uno va a dibujar un edificio en la ciudad, por ejemplo. Es muy bueno hacer algún tipo de recurso. Por ejemplo, aquí voy a hacer uno de estos recursos. Voy a ser más o menos riguroso en términos de tirar la forma, para que ustedes no se pierdan, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a hacer un sacado de esta zona, ¿ya? Vamos a acabar
trozo del volumen aquí. Bien. Si nuestro punto de fuga era eso, hay que ser bien cuidadoso con los puntos de fuga que estamos empleando, porque si no se va a deformar el volumen. ¿Bien? En este caso es esto. En este caso es esto. Ojo que en este caso es esto. Yo les sugiero que este ejercicio lo hagan con el lápiz primero, con grafito muy suave, y después lo repasen con el es decir, y esto en realidad lo hago perfectamente de esta manera, no hay ningún inconveniente en hacerlo. ¿Ya? Entonces voy a tomar este punto de fuga, ¿bien? Y con eso vamos a generar ese sacado del volumen. ¿Bien? Y voy a marcarlo un poco. Y vamos a generar la cavidad. Bien. Después vamos a seguir con ciertos tratamientos de los demás cubos, de los demás prismas, y mientras tanto vamos a trabajar entonces con esto. Bien. Ya es conveniente que los pinceles los vayamos, yo en esta etapa ya empiezo a usar pinceles más, el número 4 por ejemplo ya. Bien. Vamos a trabajar con el verde. Bien. Y esta zona es una zona sombreada, entonces podría... Miren cómo se disuelve el color cuando el plumón es soluble. Miren cómo se incorpora la tinta del plumón a la acuarela. Esto es interesante de tomar nota porque les va a servir para clarificar el aspecto que estamos hablando. Entonces, en primera instancia, miren cómo se va disolviendo esto. Este sería el cielo del volumen, el cielo del acabado vamos a ir reforzándolo. Esto va a arrojar una sombra para acá, que lo vamos a tirar después. Esta zona no porque esta zona es la zona de apoyo, ¿no es cierto? Y aquí, como habíamos tirado la línea esta, vamos con agua vamos a pintar esta zona para tratar de disolver esa línea guía que nos está molestando en este momento, pero van a ver que el agua solo la va a disolver. Va a generar como la zona de apoyo. Aquí falta la sombra arrojada que tiene este techito que baja por acá de alguna manera y se va a proyectar en esta parte aproximadamente. Ya, aquí lo tenemos incorporado. ¿Bien? Entonces, este personaje que va a estar adentro nos va a ayudar a reforzar ese concepto, está encerrado adentro. Acá también podemos poner otro personaje, en fin. Y así sucesivamente uno va a poder ir poniendo objetos para remarcar la intención que va logrando. ¿Bien? Un amigo me decía que, claro, esta sombra yo debía proyectarla en forma cónica, dada la forma del prisma. Tiene razón, efectivamente aquí esta proyección puede haber sido en forma cónica. Podemos arreglarlo, existen formas de hacerlo, a lo mejor lo vamos a hacer. ¿Ya? Este es nuestro... Yo creo que es momento de parar en esto, de hacerlo descansar y ver qué sucede con el secado. ¿Ya? Ahora, este personaje no lo vamos a marcar con borde porque la idea es que se vea medio esfumado respecto del borde, pero que va a estar apoyado aquí, vamos a hacer un par de gestos y apoyado al cristal. ¿Ya?
Esto otro después lo vamos a dar una intención de toque. Después lo vamos, ahí, vamos a dejarlo secar y luego vamos a buscar nuevo. Vamos a hacer un personaje adentro también. Ojo que aquí hay una sombra que no la estamos considerando todavía, que es la sombra del piso, que es la sombra del volumen respecto del piso. O sea, los volúmenes todavía no están como bien apoyados por lo mismo. Sería interesante ya que, considerando esto, que entonces que esta sombra, por ejemplo, esta sombra que es roja, está bueno. Bueno, aquí está claro que va a haber que corregir toda esta zona. Aquí se nos fue el color hacia el otro lado, producto que estaba húmedo adentro. Si hubiera estado seco, eso no hubiera pasado, ¿ya? Sin embargo, de todas maneras tiene arreglos, así que una vez que se seque lo vamos a arreglar. Y vamos a aprovechar también de arreglar lo cónico de esta sombra, que vamos a hacer el ejercicio para que entiendan cómo se hace y cómo se puede solucionar ese inconveniente. Aquí vamos a bajar un poco esto para tapar este asunto justamente. Y vamos a proponer un poquito más de oscuridad en esta parte del cristal y vamos a aprovechar de disolver la tinta del plumón. ¿Ya? Vamos a dejar descansar y seguimos en un instante.